Lo invitamos para que escuche una edición más de su programa, Hablemos. Espacio en el que se analizan temas del acontecer político, económico y cultural de la región. Bien, muy buenas tardes, estimados radioescuchas y televidentes. Gracias por su sintonía en Radio Cultural Los Santos y Canal 12 de Altavisión de Cable Santos RL. Hoy viernes 12 de septiembre del año 2014, les saluda su amigo el licenciado José Aquiles Mataporras y nos acompaña don Santiago Bermúdez Valverde. Buenas noches, don Santiago. Buenas noches, don José Aquiles y don Elías. Muy buenas noches, gentil audiencia y radioescuchas. Un placer de estar de nuevo con todos ustedes, esperando que el programa el día de hoy sea de muchísimo provecho para toda la comunidad que nos sigue. Hoy vamos a estar dividiendo el programa en dos partes, básicamente. Vamos a iniciar con don Elías Calderón, gerente de Copesantos RL, porque tiene unas noticias importantes que brindarnos a todos los radioescuchas y televidentes de Canal 12. Y posteriormente vamos a iniciar o a reiniciar el programa, o a seguir o continuar el programa, con el doctor Álvaro Montero Mejía y con el licenciado Gerardo Quiroz Jiménez, ambos politólogos. Vamos a estar analizando la situación política de Costa Rica. Pero antes, como decía, vamos a estar con don Elías Calderón, gerente de Copesantos RL. Copesantos tiene algunas informaciones importantes que brindarle a todos sus asociados. Va a haber una audiencia que convoca a ERCEP para ver el tema de la desconexión y las conexiones de los servicios públicos en cuanto a Copesantos se refiere. Y don Elías quiere informar acerca de este procedimiento, de la audiencia, y de lo que pueden esperar los asociados a raíz de esta convocatoria. Así es que muy buenas tardes, don Elías, y está en su casa. Muchas gracias, muy buenas noches, don José Aquiles, Santiago, estimados televidentes y radioescuchas. En realidad, lo que deseo hacer en este momento, además de cualquier consulta que pueda presentarse, con mucho gusto la atendemos, es una aclaración, porque cuando se dan audiencias de parte de la autoridad reguladora de los servicios públicos, lo que la gente percibe o cree que es un aumento y que vamos a tener la tarifa eléctrica nos va a afectar. Y aquí la aclaración, y esto se hace público, no es de raro que en cualquier momento aparezca ahí un noticiero o alguna diciendo Copesantos va a audiencia pública porque está solicitando una tarifa. O porque lo están demandando por alguna cosa. Bueno, también. Y en realidad sí estamos solicitando una tarifa, pero es para el servicio de reconexión del servicio eléctrico. Ahora, ¿quién va a salir afectado en este caso? Las personas, los que pagamos puntualmente el servicio, no tenemos por qué preocuparnos de esto, ni se va a cobrar ningún adicional, el recargo por atraso sigue siendo el mismo. Lo único que sí se va a cobrar es la reconexión del servicio, o sea, si alguien no paga el servicio y tenemos que llegar a desconectar, que en el caso de Copesantos hay que agradecer a la gente que es muy poca las personas que esperan las desconexiones, pero aún así, esas pocas nos provocan un costo muy elevado que si no lo cobramos por separado, quienes salen afectados es la gente que paga puntualmente. Entonces no hay razón de que una mayoría de gente que paga puntualmente esté cubriendo los costos de alguien que atrasa. Sí, lo lógico es que el que comete el error de no pagar en su momento asuma el costo de lo que cuesta esa reconexión. Que eso se da en todos los servicios públicos que uno paga, o sea, con el agua, con la electricidad, telefonía, claro. Es algo normal. Claro, eso es así. Y también hago la aclaración de que si alguien en determinado momento no pudo pagar el recibo porque no tuvo la plata a tiempo, entonces tampoco es que la cooperativa inmediatamente manda a desconectar. Tenemos muchos casos de gente que por alguna razón no tiene los dineros para pagar y llama por teléfono y dice, mire, tengo problema, deme en 8 días de tiempo, se le dan los 8 días de tiempo,
perfectamente se dan. Lo que necesitamos es la racionalidad, ser racional en el sentido de que se haga la solicitud, porque si a veces no nos comunican, en la medida de las posibilidades también llamamos y avisamos, pero a veces no se nos llama diciendo, mire, no tengo dinero y denme 8 días o denme 3 días o denme tantos días, y entonces ya en esos casos se les da el tiempo, pero si no nos llaman, entonces sí procedemos a la Pero desconexión. yo supongo que debe haber igualmente un plazo de tolerancia, pero un plazo fatal. O sea, que si usted no cumplió con el pago en el plazo de tolerancia, automáticamente el corte va, porque si no, no funcionaría el asunto, don Elías. No, de acuerdo, claro que sí. La gente a quien se le da plazo siempre responde, y el asociado de Copesantos es muy formal en eso. ¿Por qué Arrecep tiene que convocar para este tema? Son temas en los que todo lo que sea servicio público interviene la autoridad reguladora de los servicios. Es tarifa, al final de cuentas es tarifa. Porque es pago que tiene que ser. Entonces, ese es el motivo por el que Arrecep hace la convocatoria. Y tal vez aclarar que lo que se ha venido cobrando son 550 colones por ese servicio. Y 550 colones no da ni para... O sea, es insignificante, es una suma ridícula. Y como hay que hacer estudios de costos, de todo, entonces, y como es poco, no habíamos hecho la gestión antes y habíamos dejado que fuera una suma pequeña. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, los costos se van elevando y entonces sí ya vimos que no hay razón o que no se debe que un servicio, los costos de un servicio que debe pagarlo el que lo provoca. ¿Cuánto implica usted acaba de decir un monto, pero ¿qué implica ese monto? ¿Qué acciones concretas debe realizar Copesantos para justificar ese cobro? Okay. El servicio de la reconexión implica que hay que ir 2 veces a una casa o donde está ese servicio. Entonces, esos 2 viajes están valorados. En este momento la tarifa va a ser de 4.800, 4.900 colones por ahí. Ese va a ser el costo. Implica los 2 viajes, primero ir a desconectar y después ir a reconectar. Ahora, cuando el servicio, si alguien que no paga está muy cerca de acá de la cooperativa, podría ser posible que se diga que es muy costoso. Sin embargo, aquí es un servicio promedio en los costos que tiene la cooperativa. Resulta que si hay que ir a Llano Bonito, hay que ir a Copey, hay una desconexión, una reconexión, nos cuesta mucho más, pero es una sola tarifa para todos los usuarios. ¿Y por qué? ¿Quiénes van a asistir a esa audiencia? ¿A dónde se hace? Okay. Las audiencias son abiertas. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos hace la convocatoria. Nosotros en este caso vamos y hacemos una exposición muy rápida, porque solo nos dan 15 minutos para hacer una exposición del tema, del por qué se hace el ajuste el costo de esto. Y se invita a cualquier persona que desee hacerlo, que es asociado de la cooperativa, llega y a consultar el por qué, a hacer oposición, a cualquier cosa, hacer consultas. Para esto también el expediente donde está toda la información de costos de la cooperativa está en la autoridad reguladora, de manera que puede ser consultado, está en la página de la autoridad reguladora, de manera que en cualquier momento cualquier persona puede jalarlo y jalarlo vía internet y puede tener toda la información que ha dado Copesantos que justifica esa tarifa. La decisión finalmente la toma Arrecep. El hecho de que usted haga un planteamiento, o Copesantos haga un planteamiento de solicitud de una tarifa y que los asociados tengan un argumento de oposición válido, quien finalmente va a tomar la determinación y a fijar el monto sería la Arrecep. La autoridad reguladora, la Arrecep, es la que toma la determinación del ajuste o no
de esa tarifa, ¿verdad? La gente que va a hacer oposición, de hecho, la autoridad reguladora analizan los argumentos que da una persona para oponerse. En este caso, pues generalmente quien va es a hacer oposición, que no le parece. Entonces, la autoridad reguladora analiza los argumentos que base tiene para decir que, para oponerse, para decir que no, y con base en esos argumentos sabrá si los toma en cuenta o no. Santiago. Tal vez sería bueno, don Elías, que nos dijera la fecha de la audiencia, el lugar y las horas. La fecha va a ser el 4, creo que, no estoy muy seguro de la fecha, pero se la podemos dar en el próximo programa aquí. Creo que es el 4 de octubre y va a ser en el Salón Parroquial en San Marcos. Y en San Ignacio de Acosta, el mismo día, a la misma hora, en el Salón de la Cruz Roja. Hay 2 grupos, entonces. Exactamente, se hace simultáneamente en 2 partes. Vamos a aprovechar ahora que está usted. ¿Algo más al respecto, don Elías? Bueno, no, eso es, más bien me interesa hacer cualquier aclaración que ustedes ahí tenemos el número telefónico en pantalla, por si alguien quiere hacer alguna consulta a don Elías en el poquito espacio que le falta. Tal vez la más cautiva siempre de los cuestionamientos en contra de Copesantos, y quienes estamos cerca conocemos que no es así, pero bueno, quien tiene la autoridad para explicarlo es usted. Es que si la electricidad, el cobro aquí, el canon que se cobra aquí, por la electricidad, es el más caro o no de Costa Rica. En realidad no lo es, el más alto lo tiene el ICE, es en promedio el que tiene la tarifa más alta en todo el país, y nosotros no vamos a decir que no. El año pasado estuvo más alto que nosotros el ICE, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y Copelesca, creo que estuvieron, Cope Guanacaste creo que también. Nosotros estuvimos ahí en quinto lugar, de manera que solo la empresa de servicios públicos de Heredia, la JASEC y Alfaro Ruiz tuvieron tarifa más baja que nosotros. Pero las tarifas en determinado momento se varían, y lo que viene afectando muchísimo la tarifa es el costo variable del combustible. El costo variable del combustible, y ahora se está anotando en los recibos por separado. Dice costo variable del combustible. Eso es el combustible que debe, el costo del combustible que gasta el ICE en generación de energía, pero que la cooperativa le reintegra de acuerdo a la cantidad de energía que le compra la cooperativa al ICE. O sea, no es siempre el mismo. Para el año pasado estuvimos en quinto lugar. Ya este año hemos estado, creo que estamos en tercer lugar, pero ahí no todo el tiempo es la misma tarifa, porque esto del costo variable afecta bastante. Nosotros sí tenemos una ventaja en el costo variable del combustible, y es en que la generación del parque eólico, que es propio de Copesantos, por esa generación no pagamos combustible, y tampoco pagamos combustible por la generación, por la energía que recibimos de las plantas del consorcio de las cooperativas eléctricas, que es generación a base de agua. Entonces pagamos el combustible de aproximadamente, en promedio al año, el 35% de la energía. Claro que ese 35% no es todo parejo en el año. En los meses de enero, febrero y marzo, cuando hay viento, eso es más bajo. E igual en los meses, el último trimestre también es más bajo. El último trimestre y el primer trimestre de cada año, el segundo y tercer trimestre son más altos por una razón. En los meses de abril, mayo, junio no hay agua y tampoco tenemos viento, o el viento muy poco. En los meses de julio, agosto y septiembre, que es el segundo trimestre, ya no hay viento, hay un poco viento, pero ya aparece agua. Entonces ahí el trimestre más crítico es el
segundo trimestre del año. Bien, don Elías, ¿algo más le queda? No, con mucho gusto. Bueno, entonces que siga lloviendo porque eso Claro. pues beneficia no solo a la agricultura de este país, sino que también beneficia el tema de la tarifa eléctrica. Vamos a ir a una pausa con Copesantos y ya regresamos con más de este tema. Hoy vamos a continuar dentro de un ratito con el doctor Álvaro Montero Mejía y con el licenciado Gerardo Quiroz Jiménez, politólogos que vamos a estar analizando parte de la realidad política de Costa Rica. Muchas gracias, don Elías. Muy bien. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, continuamos con su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL. Hoy, decíamos, viernes 12 de septiembre del año 2014, transmitiendo directamente del Cantón Quinto de la provincia de San José para la zona de Los Santos y el mundo. Ahí vamos a tener ahorita en la pantalla el número de teléfono por si alguien quiere hacer alguna consulta, con el ruego muy especial de que si lo hacen sean muy concretos y con el tema preciso para que nuestros compañeros de hoy de programa puedan contestarlo de la manera más amplia posible. Y vamos a continuar, decía, con don Álvaro Montero Mejía, politólogo, abogado, escritor, economista, productor de televisión, historiador, a quien de manera tardía le damos nuestras más sinceras condolencias por el fallecimiento de su esposita. En el último programa que estuvimos acá, estuvimos hablando al respecto y ya estaba bastante mal, pero bueno, Dios quiso que fuera así. Así es que, don Álvaro, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Hablemos. Antes quiero decir lo siguiente, un saludo allá en Guadalupe de Tarazú para Antonella Mata Lux, que nos está viendo, la niña Antonella, así es que la esté pasando muy bien. Buenas noches, don Álvaro. Muy buenas noches, doctor. Siempre es un enorme placer estar con usted, con don Santiago. El doctor hoy está en su clínica porque tuvo una emergencia y nos acaba de llamar. Cierto, sí. El doctor Roldán no pudo asistir, así que está totalmente excusado, nada más que no le corren dietas, ¿verdad? Eso es importante, Sí. más en estos tiempos de austeridad. Bueno, quería darle las gracias de todo corazón. Este es un esfuerzo que debería ser hecho en todas las comunidades del país, porque un pueblo que no habla, que no expresa lo que siente, lo que piensa, lo que tiene dentro de su conciencia, dentro de su corazón, por los difíciles momentos por los que atraviesa no solo Costa Rica, sino muchos pueblos del mundo. Y solo si se escucha con atención la voz de nuestras comunidades, de nuestra gente, uno puede tener elementos para hacer planteamientos y salir adelante. Y por eso ahora que estamos estrenando gobierno, pues también hay que hablar de eso. Hay muchas cosas de qué hablar, ¿verdad? Vamos a darle también el saludo al licenciado Gerardo Quiroz, que también es politólogo por primera vez aquí en el programa. Don Gerardo, buenas noches y muchas gracias por asistir a la invitación de este programa. Muy buenas noches, muchísimas gracias, don Aquiles y de don Santiago Bermúdez. Un gusto estar con ustedes y poder conversar con los pobladores de esta comunidad. Tal vez de repente 100 años un poco para iniciar un análisis de lo que sucede con el nuevo gobierno, pero Costa Rica, gracias a esa tradición democrática que tenemos, estos 193 años de vida independiente no han pasado en vano, que se celebran ahora el próximo 15 de septiembre, aunque algunos dicen que la fecha de independencia es el 27 de octubre, que fue cuando llegó el comunicado oficial de la independencia, pero bueno, igual no pasa nada con que lo celebremos el 15 de septiembre de 1821, y esto fue producto de todo un movimiento que se da en Europa, parte de la Revolución Francesa, parte de los pensamientos, ¿cómo se llaman?, de la Revolución Industrial, ¿verdad? Es también lo que se genera con las Cortes de Cádiz y todos estos movimientos sociales, la independencia de Estados Unidos, ¿cómo se llama? De las bueno,
Es que fue el primer país independiente, fue el primer país en América que se libera del colonialismo, fueron los Estados Unidos. Ajá, las 13 colonias. Las 13 colonias, exactamente. Sí. Y todo eso ayuda para que también los criollos latinoamericanos hagan un movimiento de liberación, de suerte que en nuestro país, sin ningún derramamiento de sangre en ese momento, y empezamos ahí una vida democrática muy interesante con don Juan Rafael Mora Fernández, que fue impulsó la educación en Costa Rica. Es que él era maestro. Ajá. Don Juan era maestro. Primer jefe de Estado y primer presidente de la República. Sí. También estableció que o creó a la Virgen de los Ángeles como la patrona de Costa Rica, don Juan Rafael Mora Fernández. No podemos olvidar lo de don Braulio Carrillo también. Las primeras codificaciones eran con don Braulio Carrillo. Y así por el estilo, la gesta de don Juan Rafael Mora Porras también en el año 1856. Todo eso y todo lo que sigue de ahí para acá, que don Álvaro lo conoce muy bien y lo sabe muy bien. Así es que por esas razones es que nosotros podemos decir con toda amplitud que el análisis de lo que sucede en Costa Rica en estos primeros 100 días nos marcan un rumbo importante, don Álvaro, en lo que va a suceder de aquí en adelante en estos 4 años de gobierno. Bueno, yo creo que usted hace una valoración muy importante. Deduzco de todo lo que usted ha expresado que no existen en ningún lugar del mundo y para ningún país, ningún pueblo del mundo, hechos inéditos. La historia es un decurso permanente que va aportando sus elementos positivos, sus experiencias de lucha. Se van conjugando. Se van sumando. Decíamos hace poco en algo que escribíamos, que esa expresión de que los pueblos tienen muy mala memoria, a mí no me resulta convincente. Creo que los pueblos no siempre se dedican a hacer acopio, como usted acaba de hacer ahora, de esos hechos extraordinarios, motivadores, generadores. La discusión sobre la fecha de la independencia, y hay que hablar sobre la independencia. Algunos pensamos que la verdadera independencia de Costa Rica se realiza en las grandes batallas de Santa Rosa y Rivas. Así como los otros pueblos de América Latina, como México, con el grito de Dolores, cuando el padre Hidalgo lanza su primera proclama por la independencia. Así como en América del Sur, Bolívar y los grandes libertadores de América del Sur le dan un impulso soberbio a todo aquel pensamiento que, como usted muy bien señala, viene de la vieja Europa. No hay que dejar de lado la toma de Napoleón de España también. Bueno, es que precisamente eso fue lo que hizo posible la independencia de América Latina, porque aquí había un imperio colonial, era el colonialismo español que tenía un control directo sobre nuestros pueblos. Entonces, no quiero con esto restarle méritos a las grandes hazañas por la independencia, a las guerras de los grandes libertadores, pero tenían que luchar con una España que estaba invadida por los ejércitos de Napoleón. Es decir, era un imperio decadente, era un imperio que tenía en su propio territorio la presencia de las tropas de Napoleón Bonaparte, que no eran poca cosa. Y bueno, efectivamente, ayudan también los gobernantes mediocres que aparecen en España y la falta de visión sobre el verdadero impulso de la independencia. ¿Los agarramos cansados entonces? No exactamente, porque las guerras de independencia fueron muy arduas. Quiero decir que eran condiciones generales, eran condiciones históricas. Sí, porque nuestra independencia también fue pacífica en España, o sea, no hubo tampoco nada, hubo un deseo de los criollos americanos de independencia, pero no un alzamiento en Bueno, pero las guerras de independencia, las grandes batallas de América del Sur, demuestran que la España decadente de Europa no era tan decadente en América, porque en América ya muchos de los viejos colonialistas españoles se habían empatado con grandes sectores de la oligarquía. Eran sectores muy ricos, eran grandes exportadores, que incluso, bueno, no exportaban como ahora mercancías, pero exportaban oro y plata. Del cerro, si le devolviera a Europa, a Bolivia, lo que le robó del Potosí,
uno diría, bueno, ya, Bolivia paga la deuda externa y tiene dinero de sobra Por para... lo menos los intereses, que los devuelvan. Usted sabe que eso no es una broma. Eso algunas personas lo han planteado con seriedad. Si las inmensas riquezas que se llevaron los españoles, empezando por los españoles, después otros imperios se han dedicado a saquear América Latina. Bueno, pero yo es para hacer énfasis en lo que dice Aquiles, porque me parece que es muy pertinente. Aquí las cosas no ocurrieron por azar. Hubo hechos que fueron creando toda una conciencia de independencia. Se produjeron las guerras de independencia. Aquí no hubo guerras, pero pronto, a los poquitos años, fíjese, de 1821 a 1856, qué sé yo, 30 años, 35 años, y ya teníamos encima unas tropas feroces, como eran las tropas de William Walker. No eran poca cosa. Además, mucha gente cree, lo digo aquí porque también eso es interesante que nuestros amigos lo sepan. Walker no era un chafarote ignorante, no era un sargentón. Walker era un hombre de una extraordinaria cultura, de un conocimiento. Era un colonialista, era un esclavista, era un hombre, ¿cómo podríamos denominarlo? Era un filibustero con todas las de la ley. Un sometedor, ¿no? Pero era un hombre de una tremenda inteligencia. Uno lee la obra de Walker, La Guerra de Nicaragua, y dice cosas impresionantes, Walker. A uno lo maravillan. Y uno se siente orgulloso cuando lee la Guerra de Nicaragua de Walker, por lo que dice de don Juanito, de Juanito Mora. Porque Walker odiaba a Juanito, porque sabía que Juanito era el que lo había derrotado. Porque tampoco son pecados mortales, son circunstancias históricas. Sectores muy importantes de algunas clases muy poderosas en Nicaragua se le entregaron y lo hicieron presidente. Alguna gente se olvida de que Walker fue presidente de Nicaragua, sí, y se le entregaron a Walker. Pero Walker creyó que iba a hacer lo mismo con Costa Rica y no pudo. Y tiene una frase que usted me permite, yo la recuerdo de memoria. Dice Walker en ese libro: en cuanto a Mora, fíjese la forma de expresarlo, hablando de don Juanito, en cuanto a Mora, pasemos frente a él como ante Ugolino en el infierno, de lejos y en silencio. Eso es un signo de respeto, repitiendo al Dante, ¿verdad? Una frase del Dante. Pero es una muestra de que Juanito no pasó inadvertido para los filibusteros. Yo creo que también, a raíz de esta gesta del 58, nace la proclama de Costa Rica país neutral, que luego la repite don Luis Alberto Monge. No sé si coinciden ustedes con eso, porque en el libro de don Armando Vargas, el lado oculto de Juanito Mora, está la proclama acerca de que Costa Rica es un estado soberano, un estado... Bueno, la declaratoria que hizo don Luis Alberto fue país neutral. La de Luis Alberto Monge, no recuerda. Pero lo recuerdo también, que yo debo decirle sin ningún acto de presunción, que tuvimos algunos que empeñarnos a fondo para defender esa proclama. Sí, sí. Porque aquí hubo fuerzas que querían... Pero ya también Juanito Mora la había hecho. Claro, eso que usted dice, o sea, las cosas vienen, a veces vienen de lejos. Sí hubo gente que tuvo interés. Pero ¿por qué eso es importante, por qué don Luis Alberto Monge se empeña en esa proclama? Pensamos algunos que eso lo exonera de otras culpas, porque todos los presidentes aquí tienen sus culpillas. ¿Usted qué piensa, don Gerardo, de este prólogo, de este preámbulo que hemos hecho antes de que ustedes nos analicen el gobierno de don... Desde luego, muy importante, muy interesante lo planteado acá, en el sentido de que Costa Rica, siendo una provincia de aquel imperio, viéndolo desde el punto de vista histórico, muy pequeña, tuvo un aporte importante, como acaba de decirse acá, fundamentalmente maestros, campesinos y abogados le dieron una impronta, un sello a nuestro país. No es sino en momentos cruciales, cuando se necesita
defender la independencia y la soberanía patria, es que se llama a ese pueblo campesino a las armas. Pero el decurso de nuestra vida en relación con otros pueblos latinoamericanos es relativamente mucho más tranquila y mucho más sencilla. De ahí entonces que se puede entroncar esa propuesta que está haciendo don Aquiles, de que la neutralidad en Costa Rica, en nuestro país, tiene antecedentes. Vamos a ir a una llamadita que tenemos muy concreta, como decíamos al inicio. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Juan Carlos Sánchez, ¿quién es un proyecto, don Aquiles? Buenas noches, don Juan Carlos. Buenas noches, buenas noches a usted y a los contertulios que tiene hoy, que la verdad es que son personas de mucho respeto. Yo quisiera preguntarle a don Álvaro, porque yo coincido con él en el sentido de que nuestra independencia la logramos en las batallas de Riva y Santa Rosa, pero esa deuda histórica que tiene el país con ese hecho histórico, me parece que debería ser saldada de alguna manera. En la Asamblea Legislativa debería promover algún tipo de ley, de proyecto de ley o algo para que ese hecho histórico no pase así, como nada más que es recordado, sino que pueda ser celebrado como tal. Porque ¿qué hubiera sucedido si los filibusteros hubieran penetrado en el territorio de Costa Rica y se hubieran apoderado de nuestra tierra? Uno se hace esa pregunta, al menos algunos nos hacemos esa pregunta, ¿qué hubiera sucedido con nuestro país? Entonces yo creo que es un hecho que tiene mucha trascendencia, que no puede simplemente ser recordado, no quiere ser celebrado como tal. Esa es la inquietud que he tenido yo desde hace algún tiempo hasta la fecha de hoy. Muchas gracias. Y buenas noches. Muchas gracias, don Juan Carlos. Sí penetraron Costa Rica, los expulsamos, o Sí. los expulsaron. Pero digamos, no hicieron la toma territorial y no lograron construir un gobierno, un Estado, efectivamente. Fueron expulsados por unos actos de arrojo y de valor irrepetibles quizás en muchos países pequeños como nosotros. Bien, vamos a ir a una pausa con Copesanto y ya regresamos, porque queremos que don Álvaro Montero Mejía y don Gerardo Quiroz nos analicen estos primeros 100 días de la administración de don Luis Guillermo Solís y cuáles serían sus propuestas acerca de o cuáles serían sus creencias de lo que sigue de aquí en adelante. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa que patrocina Copesantos RL, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 de Altavisión, y se retransmite los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Esta noche estamos conversando con el doctor Álvaro Montero Mejía y con el licenciado Gerardo Quiroz Jiménez. Don Álvaro y don Gerardo, ¿qué les parece la propuesta de gobierno de don Guillermo Solís en estos primeros 100 días de gobierno? Don Gerardo. Con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, debemos decir que las circunstancias atípicas en que ingresa el actual gobierno del PAC, encabezado por el partido PAC, hace que se despierten muchas expectativas, muchas esperanzas en el nuevo gobierno. Y en el corto lapso de 100 días, tratar de satisfacer expectativas y esperanzas acumuladas durante más de 30 años de un modelo económico y social y que no tenía más que ciertas premisas de reducir el Estado a un Estado mínimo y abrir el país entre ganadores y perdedores. De manera que en estos 100 días juzgar de manera definitiva a un gobierno es una situación muy comprometedora. Lo más que se puede, desde mi punto de vista, señalar en este momento es si existen o no tendencias
a revertir un estado, una situación que durante las últimas décadas se ha venido dando en lo económico, en lo social y sobre todo en aspectos de favorecer a las inmensas mayorías de los sectores medios y los sectores asalariados de este país. En ese sentido, concluyo con esto, 100 días apenas lo que nos puede decir es si existen algunos elementos, algunas tendencias, algunas señales que nos permitan a nosotros avisorar si este gobierno promete hacer los cambios que tanto anhela la gran mayoría de votantes, que en suma de más de 1.300.000 votos le dieron su pase para que fuese gobierno en este periodo. Usted en 2 minutos, don Álvaro, entonces lo que en 100 días hace el gobierno, ¿cómo lo analiza? No puedo decirlo en 2 minutos, pero yo, porque además, don Aquiles, usted nos dejó engolosinados con la cosa de la independencia. Y como se celebra el lunes, yo no puedo dejar de decir algo sobre eso. Adelante. La independencia no es solo un acto, por heroico, por potente, por esclarecedor que sea, no es firmar un documento y decir somos independientes. La independencia de los pueblos no se decreta. La independencia de los pueblos se construye en un largo y prolongado proceso histórico. Se construye con el trabajo de los agricultores, con el pensamiento de sus intelectuales, con la comunidad de la gente noble y buena que va todos los días haciendo su forma de ver y de sentir la patria. Por eso el que crea que basta con ir el 15 de septiembre y agitar una bandera y tal, ya cumplí con Costa Rica, no. Aquí en este país, como muy bien lo señalaba usted, se vienen haciendo cosas extraordinarias desde el día siguiente de la firma del acta. Mira, hay cosas impresionantes, yo voy a repetirlo porque hay que conocerlo. En menos de un mes, nuestros abuelitos, llegó el acta de independencia y convocaron a una junta de notables. Y trajeron gente de todas las comunidades, organizaron una primera asamblea constituyente. No se le dice así, pero fue una verdadera asamblea constituyente. Y proclamaron una primera constitución, que fue el Pacto de Concordia. Eso es un acto maravilloso. Y al día siguiente del Pacto de Concordia empezaron a producirse grandes hechos y decisiones cardinales en la vida política de nuestro pequeño país. De modo que venimos hasta hoy construyendo independencia. Y como muy bien dice don Gerardo, desde hace unos años para acá venimos perdiendo independencia. ¿Por qué? Yo digo, en primer lugar, porque le están quitando la fuerza, el impulso a la clase más importante, a la clase social más importante de la historia de Costa Rica, que son los agricultores. Y no podemos dejar de lado a Mauricio del Castillo, al bachiller Osejo también. Sí, y esto nos llevaría muchas horas, don Álvaro. Exacto, pero yo lo que quiero es señalar esos hechos centrales. Aquí, los campesinos son los verdaderos constructores de Costa Rica. Que quede eso bien claro. Totalmente de acuerdo. Después, claro, los maestros dan su aporte, los intelectuales, los profesionales, pero los campesinos. Yo por eso lo repito siempre, que los campesinos no son una clase social. Son la fuerza social constitutiva de la nacionalidad costarricense. Y ahí caemos en los 100 días. Si don Luis Guillermo se propone hacer algo, porque bueno, no se trata de 100 días, o de unas horas, o de un año, es volver a ver de nuevo hacia ese sector determinante de la vida social de Costa Rica, que son nuestros agricultores. Si él concentra su esfuerzo en los agricultores, en levantar las posibilidades de los agricultores, va a salir adelante y se va a prestigiar como un gran presidente. Si no lo hace, bueno, aquí ha habido presidentes y lo que han hecho es echar para atrás la máquina de la historia. ¿Está de acuerdo con eso, don Santiago? Absolutamente, esa es la preocupación mía, porque está parado en un charco donde está de por medio, él mismo vino y pudo comprobar esas denuncias que hizo de corrupción tan profundas y tan difíciles porque está en sectores muy poderosos, ese altísimo grado de corrupción, ese altísimo grado de privilegios que hay en algunos sectores del sector público principalmente,
y siguen exigiendo más privilegios. Entonces ahí es donde yo veo que se le complica a él poder mirar hacia este sector, que para mí ese es el sector que más representativo, el que merece todo mi respeto, el sector agrícola. Entonces yo lo veo tan difícil y en tan corto tiempo. Pero hay buenas intenciones. Bueno, o sea, yo sé que no es fácil. Es un tema muy difícil. Los políticos o los politicoles, como ustedes lo saben, ¿qué puede impedir que esta expectativa que ustedes nos dicen y que don Santiago, de la cual don Santiago tiene sus resquemores, pueda llegar a ser un buen gobierno por parte de don Luis Guillermo Solís? Bueno, aquí ha habido un desmantelamiento de la producción agropecuaria de Costa Rica. Un desmantelamiento. Correcto. Imagínense usted que en los grandes supermercados, yo no voy aquí a decir nombres para que después no le echen las culpas a Copesantos, resulta que llegan los agricultores a vender sus productos y algunas de esas grandes corporaciones de supermercados están manejando más del 60% de toda la producción hortícola de Costa Rica. Y pagan lo que les dé la gana. Lo que quieran, y cuando no quieren ni siquiera pagan, porque le dicen ya tenemos suficiente y la gente tiene que coger sus canastos y devolverse para su casa. De modo que aquí tenemos, lo digo en términos sencillos, tenemos más o menos 2 millones de hectáreas de tierra cultivable. 2 millones de hectáreas de tierra cultivable. Tenemos para darle de comer a todo Centroamérica. Esa es la primera gran tarea, producir alimentos para nuestro pueblo. Y si sobran alimentos, venderlos afuera. Sobran países que necesitan comida. Es lo más escaso de la historia moderna, la comida. Si ustedes se dan cuenta, ahora que ustedes estaban hablando del agua y del aguacero, aquí no llueve un poquillo, unos cuantos días y todo el mundo se queja. Bueno, pues hay países donde existen entre toda la población mundial más de 2.000 millones de seres humanos que no tienen acceso al agua potable. Fíjense ustedes. Y hay decenas de miles de agricultores que no tienen acceso ni siquiera al agua corriente de los ríos o de las quebradas, como aquí en Costa Rica. Esa es la primera gran tarea. Sí, no es difícil. Desmantelaron el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Exactamente. Desmantelaron el Consejo Nacional de Producción. El Consejo lo afectaron. Exactamente. Yo estuve conversando con el viceministro de Agricultura hace como un mes y tiene preocupaciones grandes. Están en el análisis, en el diagnóstico de lo que van a hacer, que tampoco es de la noche a la mañana, ¿verdad? No. Volver al famoso STICA de hace 40 años, en su concepción, no con el nombre, desde luego, ¿verdad? Pero sí, igualmente creo, como usted, don Álvaro, que este país tiene un potencial agrícola increíble, pero no hay ayuda. O sea, no le da la mano al agricultor. El que saca un canasta de papas, llega al mercado, se lo prefieren botarlo a veces que venderlo o regalarlo, ¿verdad? La lechuga. Aquí lo que sí, papa canadiense, frijoles chinos, cebolla también norteamericana. Y ese es el problema que vemos todos los años con los productores de frijol de la zona sur. Mientras tanto, la famosa banca de desarrollo tampoco llega. Pero parada de mala manera. No les interesa que haya banca de desarrollo. Y ustedes lo ven, lo acaba de denunciar el embajador de Costa Rica en Washington, el señor Macaya. Dijo unas cosas terribles. Dijo, lo repito para que nadie lo olvide, antes del famoso TLC, el desbalance comercial entre Costa Rica y los Estados Unidos era de más o menos 1.200 millones de dólares. Hoy es de 4.500 millones de dólares el desbalance comercial. ¿Por qué? Porque antes nos vendían carros, tecnologías, maquinaria. Ahora nos están vendiendo papas, cebollas, arroz. Entonces, lo que producimos nosotros. Vamos a hacer una última pausa con Copesantos y ya regresamos para cerrar el programa hoy con don Álvaro Montero Mejía y con don Gerardo Quiroz Jiménez, ambos politólogos. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Copesantos RL. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural que transmite Radio Cultural Los Santos todos los viernes a partir de las 6 de la tarde y también por Canal 12 Altavisión, canal de Copesantos RL. Don Santiago. Hay por aquí unos saluditos y al compañero Jorge Ureña Robles en San Pablo León Cortés, Porras en San Lorenzo de Tarrazú,
a toda la fuerza productiva de Talleres del Bajo San Juan, fieles oyentes, a la señora doña Engracia Naranjo, a los comerciantes, a la fuerza productiva de agricultores, amas de casa, educadores, médicos y un saludo patriótico muy cordial. Y a don Osvaldo Sánchez Benavides. Es que correcto. ahora ahí donde van a ir a cenar don Álvaro Montero Mejía y don Gerardo Quiroz, el mejor restaurante de la zona de Los Santos y de Costa Rica. ¿Es así, don Álvaro, no? Bueno, es muy bueno. Muy bien. Don Álvaro, ya nos queda poquito tiempo. Las bancadas de los partidos que representan hoy a los costarricenses en la Asamblea Legislativa, ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? ¿Cuál es su perspectiva al respecto, don Gerardo? Es muy interesante porque ese es el punto decisivo ahora. La Asamblea Legislativa representa el lugar donde se oficializan las leyes, donde finalmente se traducen en leyes los pensamientos políticos. Y en este momento hay una atomización no solamente de partidos, sino de partidos al interior de los partidos de distintas corrientes. Esto no sería el problema mayor si existe definiciones claras de los proyectos que deben impulsarse prioritariamente. De manera que a mí me parece que si el gobierno de Luis Guillermo Solís llegó al gobierno precisamente con 1.350.000 votos, es a ese pueblo que le eligió a quien debe pedirle el apoyo y el respaldo a los proyectos. Me parece que no debe estar a la defensiva el gobierno. Debe tener, eso sí, un planteamiento claro si vamos a rescatar la agricultura, llevar los proyectos para que el Consejo Nacional de Producción no se ha terminado de desmantelar, el Ministerio de Agricultura cumpla las funciones que debe cumplir y visite a los agricultores y no sea un ministerio de burócratas. Me parece que si se logran los proyectos decisivos y cardinales, el gobierno y la Asamblea Legislativa le darán su apoyo. Don Álvaro, el tiempo en televisión es nuestro enemigo. Un minuto. ¿Hay posibilidad de llegar a acuerdos? La famosa frase del Valentine francesa. Sí, sí hay posibilidades, pero las posibilidades tienen que venir sobre todo de grandes acontecimientos sociales. Yo he tenido oportunidad de conversar con agricultores, hace poco estuvieron los compañeros en Pacayas en una reunión de diputados con agricultores y hicieron unas tomas muy interesantes, yo tuve oportunidad de verlas, pero vamos a lo concreto. ¿Cómo se resuelven los problemas? Vean, aquí hay un asunto que está gravitando y lo voy a decir muy rápidamente. El gobierno de Venezuela le está ofreciendo a Costa Rica venderle gasolina a crédito. Bueno, es un crédito. Es un crédito. Yo lo conversé con los muchachos del Consejo de Producción y con otras personas. Un crédito de casi $600 millones al año, a 30 años. No hablemos de Venezuela ni discutamos que si es un buen gobierno, si es un mal gobierno. Es un gobierno que le está ofreciendo al gobierno de Costa Rica venderle gasolina barata. Si ese dinero lo coge el gobierno y se lo da a los agricultores y al Ministerio de Agricultura y al Consejo de Producción, muchas cosas se comenzarían a resolver. Ahora don Francisco Blanco me va a regañar, que por qué siempre le damos un espacio tan pequeño a don Álvaro Montero, pero hoy hubo una circunstancia especial, llegaron un poquito tarde también, teníamos al gerente de Copesantos, pero creo que con siempre la intervención de don Santiago vamos a lograr tenerlos muy pronto y con más tiempo. Sí. Muchas gracias, don Álvaro, y le agradecemos siempre la amabilidad de venir a acompañarnos aquí en Hablemos. Muchísimas gracias a don Santiago, usted, Aquiles, la compañía siempre grata de un compañero con el que discutimos 24 horas al día, que es don Gerardo. Usted es politólogo, usted sí es politólogo. Sí. Correcto. Okay. Porque dice don Álvaro que él no es politólogo. No es, más que cualquiera. Muchas gracias, don Gerardo. Con mucho gusto para servirles. Y a nuestros amigos televidentes y radioescuchas, muchas gracias por la atención brindada al programa Hablemos de este viernes 12 de septiembre. Celebraremos el próximo lunes con mucho patriotismo, por lo que decíamos al principio.
zona de Los Santos es nuestra y debemos de cuidarla todos los días. Y hoy estamos muy contentos porque está lloviendo y eso nos hace sentirnos felices porque la agricultura va a ser mucho mejor este año y también los cafetaleros lo celebran igualmente. Así es que nos vemos de hoy en 8 en una edición más de su programa Hablemos. Gracias.